el segundo libro de la historia de los villanos. La aterradora historia del príncipe antes de convertirse en bestia. Todos conocemos la historia de la Bella y la Bestia, un monstruo encerrado en un castillo, una rosa encantada, una joven capaz de ver la bondad detrás de la apariencia. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué clase de hombre tuvo que existir para convertirse en la bestia? ¿Por qué nadie nace siendo un monstruo? O sí, aunque algunos terminan convirtiéndose en uno, y esa historia es mucho más oscura de lo que Disney nos mostró. Mucho antes de que Bella llegara al castillo existía un príncipe, un joven, hermoso, rico y admirado por todos. Parecía tenerlo todo, pero había un problema. Era arrogante, cruel y estaba convencido de que el mundo existía para complacerlo. No era malvado en sentido tradicional, pero sí era egoísta. Jamás se preocupaba por quienes consideraba inferiores, y poco a poco comenzó a creer que su belleza y su posición lo hacían mejor que los demás. Su amigo era Gastón, sí, el mismo cazador obsesionado con Bella. Mucho antes de los acontecimientos de la película, Gastón y el príncipe compartían una visión parecida del mundo. Ambos disfrutaban de la caza, del lujo y de sentirse superiores al resto, aunque incluso entonces el príncipe comenzaba a notar algo inquietante en Gastón, una oscuridad escondida bajo su sonrisa, una ambición que parecía no tener límites. Pero el verdadero desastre comenzó cuando apareció una joven llamada Silke. Ella parecía perfecta, hermosa, elegante, misteriosa, y el príncipe quedó fascinado por ella. Durante un tiempo creyó haber encontrado el amor, incluso pensó en casarse con ella. Sin embargo, Gastón descubrió algo que cambiaría todo. Circe no era una noble, no pertenecía a una familia importante, era simplemente una campesina, y para el príncipe eso lo cambió todo. De repente dejó de verla como una mujer digna de amor, porque para alguien tan obsesionado con las apariencias, el estatus significaba más que los sentimientos. Entonces tomó una decisión que destruiría su vida. Rechazó a Circe, humilló, la hizo sentir insignificante y creyó que jamás volvería a verla. Pero Circe regresó y esta vez no estaba sola. Junto a ella aparecieron tres figuras inquietantes: Lucinda, Rubí y Marta, las misteriosas hermanas que parecen estar detrás de casi todas las tragedias del universo de Serena Valentina. Ellas observaban, manipulaban, esperaban como si conocieran el destino antes de que ocurriera. Él se le dio la oportunidad, una sola. Le pidió que la aceptara, que mostrara que podía ver más allá de la apariencia y la posición social, pero el príncipe volvió a rechazarla, y esta vez lo hizo con crueldad. Entonces, cuando llegó la maldición, no sería un castigo instantáneo, no, sería algo mucho peor, lento, doloroso, inevitable. El príncipe comenzaría a transformarse poco a poco en aquello que realmente llevaba dentro, un monstruo, y todos los habitantes del castillo compartirían su destino. La única forma de romper el hechizo sería encontrar a alguien capaz de amarlo y que él aprendiera a amar de verdad. Al principio lo intentó, pensó que nada estaba ocurriendo, pero los cambios comenzaron, pequeños, casi imperceptibles. Su carácter empeoró, se volvió más agresivo, más irritable, más violento, y poco después comenzaron las transformaciones físicas. Sus uñas crecieron, sus rasgos se deformaron, su cuerpo empezó a reflejar la oscuridad que existía dentro de él. Lo aterrador era que nadie podía detenerlo, porque la maldición no solo transformaba su apariencia, sino que también alimentaba sus peores emociones: el orgullo, la ira, la desesperación. Mientras tanto, las hermanas observaban desde las sombras, así como si todo formara parte de un enorme experimento,
como si quisieran descubrir hasta dónde podía caer un ser humano antes de perder completamente su alma. Con el paso del tiempo, príncipe dejó de reconocerse. Los espejos se convirtieron en enemigos. Cada reflejo mostraba una criatura más horrible, más salvaje, más animal. Entonces apareció otro elemento inquietante. Un pintor comenzó a retratar al príncipe, y con cada nuevo cuadro la monstruosidad se hacía más evidente. Era como si el arte revelara aquello que él se negaba a aceptar. La bestia ya existía, solo estaba esperando salir. A medida que pasó la transformación, el castillo también cambiaba. Los sirvientes quedaron atrapados en la maldición. Todos pagaban los errores de un solo hombre, y eso hizo que la culpa comenzara a consumirlo. Por primera vez en su vida, el príncipe experimentó algo que nunca había sentido: consecuencias. Fueron los años y el monstruo terminó reemplazando por completo al hombre que había sido. La criatura que ahora conocemos como bestia quedó aislada del mundo, escondida, temida, convencida de que jamás volvería a ser amada. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una joven llamada Bella llegó al castillo, y es ahí donde la historia se conecta con la película que todos conocemos. Pero en esta versión existe algo más, que las hermanas continúan manipulando los acontecimientos, influyen en personas, alteran recuerdos y parecen empujar constantemente a los personajes hacia determinados destinos. Ella llega, Bestia no es simplemente un hombre atrapado en un cuerpo monstruoso, es alguien lleno de odio, de miedo y de vergüenza. Alguien que lleva convencido de que ya no merece ser amado. Sin embargo, ella comienza a ver algo diferente, algo oculto bajo toda esa furia, una parte humana que aún no había desaparecido por completo. Y poco a poco, Bestia empieza a cambiar, no por magia, no por obligación, sino porque finalmente aprende algo que jamás había entendido. Y por primera vez escucha a alguien, por primera vez piensa en otra persona antes que en sí mismo, por primera vez. Pero incluso entonces, las hermanas intentan intervenir, manipulan situaciones, provocan conflictos y observan cómo la historia se acerca a su desenlace, porque para ellas el sufrimiento parece ser un juego. Finalmente llega la batalla que todos conocemos: Gastón contra la bestia, amigo contra amigo, dos hombres consumidos por sus propios defectos, uno por el orgullo y otro por la obsesión. Y en ese momento vuelve a ocurrir algo. Bestia tiene la oportunidad de vengarse, de acabar con Gastón, de devolver todo el daño que recibió, pero no lo hace, porque él ya no es el mismo hombre, porque finalmente comprendió aquello que Circe intentó enseñarle desde el principio. El verdadero valor de una persona jamás depende de su apariencia, ni de su riqueza, ni de su posición. Y cuando ella le declara su amor, la maldición finalmente se rompe. Pero la pregunta que deja este libro es otra. ¿La bestia realmente fue víctima? ¿O simplemente fue un hombre arrogante que tuvo que perderlo todo para convertirse en alguien mejor? Porque a diferencia de otras historias de los villanos de Serena, aquí no vemos a alguien completamente inocente. Vemos a una persona defectuosa, alguien que tomó malas decisiones, que lastimó a otros y que terminó enfrentando las consecuencias de sus actos. Por eso la historia resulta tan inquietante, porque nos recuerda que el monstruo más peligroso no siempre tiene colmillos. A veces lleva una corona y vive dentro de nosotros mismos. ¿Qué opinas? ¿Merecía el perdón de Bella? ¿O alguna de sus acciones son imposibles de reparar? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias de villanos de Disney.